Pero ¿qué pasa cuando se mueran? Porque ellos trabajan para su gloria, no para Jesús. Aunque utilizan el nombre de Jesús. No olviden lo que Jesús dijo. Y vendrán muchos, ¿en qué dijo? O sea que no van a venir en el nombre de Alá. No van a venir en nombre del Vaticano. Van a venir en nombre de... Y se levantarán muchos en mi nombre, en mi nombre. Y a muchos, dice, engañarán. Entonces es importante que conozcan esto. Ahora bien, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos por siempre. Mañana, en el TMS, allí explicamos por qué en las nubes, pero Jesús no va a venir a las nubes. Entonces, ¿por qué dice Pablo en las nubes? Y mañana damos el significado de todo esto allá. Y así estaremos por siempre con el Señor. Lo que quiero compartir con ustedes es, y no pasaremos la gran tribulación. No cabe duda que esta pandemia, el COVID-19, es una pandemia que vino del mismísimo infierno. Que fue manipulada, posiblemente sí, por lo que se conoce como la élite o los Illuminati, que es el gobierno que maneja todo el sistema político, incluyendo el sistema religioso en el mundo. Porque no olvide que quien maneja toditito el sistema religioso en el mundo se llama el Vaticano. Las mismas religiones, como el budismo, el islam, todititos ellos se inclinan ante el Papa. Así que la religión católica pertenece al nuevo orden mundial o a la élite, es parte de ello. Ellos pueden hacer rico a quien ellos quieran y pueden empobrecer a quien ellos quieran. No olviden cuando Satán le dijo a Jesús en el monte de la tentación, todos esos reinos y esa riqueza, le dijo, se me han sido entregados a mí. Y yo los comparto, dijo Satán, con quien yo quiera. Es lo que explico aquí en el libro, ley permisiva. Por ley permisiva ahora, ellos tienen todo ese poder. Hasta que Cristo venga en la segunda venida, y entonces les quita el poder por siempre y para siempre. Y se instala el reino glorioso de Cristo Jesús sobre la tierra. Pero ahora por ley permisiva, ellos tienen ese control hasta que termine la gran tribulación. Así que ahí está ya. Ellos manejan todo eso. No cabe duda que eso fue manipulado. ¿Por qué creemos que esa pandemia vino del mismísimo infierno? Porque es la pandemia que más evangélicos nos mató. No solamente es la pandemia que más siervos, pastores nos mató, sino también que es la pandemia que más enfriamiento espeluznante le trajo a la iglesia evangélica. Si usted estudia toditito, lo que son historiadores, se dará cuenta que todititas las epidemias que existieron en el pasado, lejos de haber traído enfriamiento a los evangélicos, trajo avivamiento. Pero esta pandemia no trajo avivamiento a la iglesia evangélica. Trajo un escalofriante enfriamiento. Después de la pandemia, miles de evangélicos no regresaron a la iglesia. Y los que regresaron no volvieron a ser los mismos. Ya no saltan, ya no brincan, ya no alaban a Dios con lágrimas. Y ahora vienen a la iglesia con el tiempo 2 horas, y después de 2 horas no le importa si está el propio Espíritu Santo, se levantan y se van. Sin embargo, no le importa cuántas horas se llevan en esto, pero en esto sí no le ponen excusa. Pasan horas en las redes sociales, pero sí condicionan venir a adorar al Señor. Y todo esto pasó después de la pandemia. Esta pandemia que solo en Nueva York
nos mató a 150 pastores hispanos, sin contar los pastores anglos, negritos y asiáticos. Esto fue algo tan diabólico, ¿sabe por qué? Porque nuestras iglesias no se pudieron despedir de sus pastores. No se les hizo vela, como se le llama. No se les hizo un acto funeral. En Nueva York muchos de los pastores, ni siquiera su propia familia asistió. Es más, no solo asistió, ni siquiera su familia saben en qué lugar quedó enterrado. Así, eso pasó en esta pandemia. Me decía uno de los altos ejecutivos de las Asambleas de Dios de México. No olvide que en México, Asamblea de Dios, aquí a nivel nacional, tiene 10,000 iglesias mínimo. Y me dijo ese alto ejecutivo, porque inmediatamente después de la pandemia yo estuve con toda la crema innata de todo el ejecutivo de las Asambleas de Dios Nacional. Y uno de los altos ejecutivos me dijo: Bolaine, solo nosotros, las Asambleas de Dios, aquí en México, perdimos 450 pastores. 450 pastores se nos fueron del Concilio de Asamblea de Dios. No sé cuántos pastores perdieron ustedes en la Iglesia de Dios. No sé cuántos de ustedes en el área recordarán, aquí me refiero, Sonora, Baja California, todo este territorio. No sé cuántos siervos se les fue, pero lo más seguro es que sí se les fue siervo en la pandemia. Esta fue la pandemia que más golpeó a la iglesia, porque cerró todos los templos, como ninguna antes en la historia había pasado. Pero yo recuerdo que antes, 2 semanas antes que saliera la vacuna, y había todo ese montón de videos conspirativos, que no te pongan las vacunas, porque la marca, porque esto, porque el otro, y que no sé qué. Y se acabó un montón de desinformación de la vacuna. Estoy en Miami, 2 semanas antes que salga. Estoy en un congreso de pastores. Y en esa hora son las 12:30 y estamos almorzando. Cuando recibo una llamada y me dicen: Antonio, estamos aquí afuera, de donde estás con los pastores. Salte. Dile a ellos que te den 30, 40 minutos. Dile a ellos, gracias mamá, que te den 30, 40 minutos. Era el científico de la NASA. Me salí y me senté allí en un lugar con ellos, allí del mismo restaurante. Y uno de ellos, científico, fue uno de los médicos que trabajó como científico en la elaboración de la vacuna. Y me dio respuestas contundentes. ¿Por qué tan rápido? Con palabras contundentes de que muestran el avance de la tecnología que tenemos hoy en día. Y él me dijo, Antonio me dijo: no te preocupes por la vacuna. Preocúpate por los youtubers que van a aparecer después de la pandemia. Van a aparecer, te vas a acordar de mí, van a aparecer youtubers que nadie, especialmente para los evangélicos. Esos youtubers vienen específicamente para meterlos dentro de los evangélicos. Esos youtubers, me dijo, que antes de la pandemia nadie los conocía, se van a volver virales de la noche a la mañana. Y no olviden, me dijo, quiénes son los dueños de las redes sociales. Son los Illuminati. Así que ellos pueden hacer viral a quien ellos quieran. ¿Sí? Para reforzar un poco el asunto de la conspiración, en uno de sus videos usted expone los billetes de dólares. Ajá. Donde aparece el avión destruyendo las Torres Gemelas, y en otro el tapabocas. Que mostramos que definitivamente esto vino del infierno, fue manipulado. Conspiración. Conspiración, sí, fue manipulado. Eso ni duda, sí, el estudio que se llama Conspiración, nuestro canal de YouTube. Ahora bien, si eso es así, entonces, pues estamos hablando en este momento, lo que me dice el doctor, médico, científico, afroamericano, cree 100% en el arrebatamiento de la iglesia.
Es un cristiano de hueso colorado, este científico que participó en la vacuna, junto con otro connotadísimo rabino que lo conozco también, con otros los científicos, rabino judío, médico. Y él me dijo, preocúpate por los youtubers que van a aparecer. La especialidad de esos youtubers, me dijo, va a ser adormecer a la iglesia y a quitarle esa palabra, nunca me olvido. Acuérdate, Antonio, la misión de ellos va a ser quitarle la esperanza a los evangélicos del rapto, hacer que multitudes de pastores ya dejen de creer en el rapto. La misión específica de ellos va a ser, dijo, los pastores evangelistas, todo esto. Y su misión va a ser que pierdan la esperanza, uno, de la venida de Cristo y dos, del rapto. Esa fue una palabra. Si le quisiéramos dar el título de profeta a este científico, él sería un profeta. Él no está hablando de eso. Me refiero exactamente lo que él me dijo. Exactamente. ¡Bum! El 2021, nuestras redes sociales evangélicas son invadidos, pero por enormes cantidades de youtubers que ninguno de ustedes los conoce, pero que se volvieron virales. ¿Y cuál es el mensaje de ellos? Vamos a analizar aquí un poquito. Vamos a analizar aquí un poquito. Después de la pandemia, se ha levantado una multitud de supuestos maestros de la escatología, quienes afirman en forma contundente que la iglesia será arrebatada en la séptima trompeta, o sea, a final de la gran tribulación. Porque la séptima trompeta, recuerden que es al final de la gran tribulación. Yo quiero pasar todo esto mañana, vamos a hablar de eso. Los que dicen esto, que la iglesia pasa por la gran tribulación, utilizan pasajes como el quinto sello de Apocalipsis o Apocalipsis capítulo 7. Por ejemplo, dicen esto: y cuando hubo tomado el libro, los seres vivientes y los 4 ancianos se postraron delante de todo, y todos tenían arpas, copas y oro lleno, que son los oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo: digno eres de tomar el libro y el abrir. Bueno, esta es la iglesia ya arrebatada, pero el pasaje que yo quiero mostrar, esta es la iglesia en el arrebatamiento. Esto es. Y entonces uno de los ancianos habló diciéndole: estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, y por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo. Dice que esta multitud no estaba dentro del templo, como la del capítulo 5, que estaban dentro del templo. La multitud del capítulo 4 y el capítulo 5 Apocalipsis están dentro del tabernáculo. Pero esta multitud no está dentro del tabernáculo, sino que dice que extendió el Señor el tabernáculo sobre. Los que dicen que nos quedamos en la gran tribulación, ellos muestran allí diciendo que esta es la iglesia en la gran tribulación. Y muchísimos de nuestros pastores, lamentablemente, en este momento, le creen lo que están diciendo esta gente. Pero hay múltiples de preguntas. Ya se me fue este muchacho. Pregunta, ábrelo. Al pastor. La pila. Hacen múltiples. Así está, ya lo limpié, ya lo había limpiado. De afirmaciones. Pero vamos a demostrar, después regreso a este pasaje. Miren esta parte y quiero que lean a continuación.
Ayúdeme a leer, porque como cambiamos computadora se me hicieron pequeños los pasajes. Ayúdenme a leer ustedes este pasaje para los que tienen su Biblia allá atrás que no pueden ver hasta acá. Primera de Corintios 15, 51, 52. Os digo un misterio. Lean, ¿sí? 1, 2, 3. Os digo un misterio. Todos morirán. Pero ustedes seremos transformados en un momento, una vez quizás, al final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados y vivos y nosotros seremos transformados. Aquí vamos a hablar de un español que voy a hablar un poquito y después les hablar para la parte final. Viene este español y dice, lee esa parte y dice, ¿te das cuenta? El rapto no sucede sino hasta la séptima trompeta. Porque aquí dice la final trompeta. Eso significa entonces que la iglesia pasa por la gran tribulación. Y que la iglesia es arrebatada hasta la séptima trompeta. Todos los pastores poniéndole like. Oh, sí, aquí dice la última trompeta. Y la última trompeta es la séptima trompeta, Apocalipsis. Como digo en mi libro de regla, el filo de la profecía, quienes descuidan la historia cometen los mismos errores del pasado. Bueno, sí, Pablo habla de la final trompeta. Entonces la séptima trompeta del Apocalipsis. Pero hay un problema. Pablo escribió el libro en el año 52 después de Cristo. Y el Apocalipsis no se escribió sino hasta el año 96 después de Cristo. Así que cuando Pablo está escribiendo esa carta no existía Apocalipsis. Así que Pablo no está hablando de la séptima trompeta del Apocalipsis, porque el Apocalipsis no existía. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo? Ahí viene el otro asunto. Recuerde, por favor recuerde, el cristianismo evangélico no es verdad que viene de la iglesia católica. La iglesia evangélica viene del judaísmo, nació del judaísmo. La primera iglesia primitiva fue judeo-cristiana y nació en Jerusalén y fue compuesta 100% por judíos. Así que la iglesia original es judía. La Biblia que usted tiene es judía. Todos los escritores de la Biblia son judíos. Así que si es judío, como digo en otro libro que en internet ya lo tenemos agotado, se llama Un Camino al Falso Profeta, tienes que estudiar los orígenes. Si usted va a leer un libro de la historia de los mexicanos y usted está emocionado porque hay un libro que le va a hablar de la historia de Benito Juárez y de la historia de todos los próceres de México, lo primero que usted se va a fijar quién lo escribió, y de momento descubre que el escritor es un guatemalteco. ¿Cuál es la reacción de usted como mexicano? ¿Qué va a saber un guatemalteco de la historia del mexicano? Ustedes quieren escuchar a otro mexicano que conoce los dichos, las costumbres y todo esto de los mexicanos. Lo mismo en la Biblia. ¿Por qué tiene usted que estudiar al Vaticano si el Vaticano no es el que nos heredó a nosotros? ¿Por qué tiene que buscar las palabras del Papa y del Papa tal y del Papa tal? A nosotros no nos interesa el Papa ni los papas que hayan dicho. Nosotros tenemos que estudiar los orígenes de los escritores de la Biblia. Los orígenes de los escritores de la Biblia son judíos. Y entonces ellos van a hablar, van a escribir una Biblia y van a utilizar, lógico, la cultura judía, el trasfondo cultural de Israel. Ahora bien, ¿quién era Pablo? Antes de convertirse a Cristo, era miembro del grupo de los 70. Quiere decir que pertenecía a la casta sacerdotal elevada, de los grandotes, de los intocables. Los 70 de Israel en la época de Jesús eran considerados como los 70 príncipes de Israel. Es por eso que Pablo habla que él era un príncipe de la tribu de Benjamín. O sea, Pablo no era una persona común y corriente, era un hombre que venía de la casta sacerdotal.
Y como rabino, hasta hoy en día, porque si hay alguien que tiene total y absoluta autoridad de hablar de esto, es su servidor. Primero porque viví en Israel, estudié en Israel y mantengo hasta hoy en día mi vínculo más profundo con los rabinos. Entonces, hasta hoy en día el vocablo rabino, cuando se habla de la palabra trompeta, para ellos quiere decir sonidos de alerta, sonidos de acontecimiento. Cuando Pablo dice, porque habrá sonido de final trompeta, quiere decir señales del fin del mundo. Porque Jesús no va a venir sin antes mandarnos señales. Y ese es el mensaje que él dio en el Monte de los Olivos, el fin de las señales del fin del mundo. Pablo dice, porque habrán señales, es decir, que no nos va a agarrar el rapto así como sin nada. No, antes del rapto Dios sonará la trompeta, porque en el vocablo judío sonido de trompeta significa sonidos de alerta. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y estaban dormidos y estaban los atalayas, y que de momento miraban que venía el invasor para invadir el campamento, entonces los centinelas tocaban la trompeta. Cuando los judíos escuchaban el sonido de la trompeta, significaba que tenían que prepararse, correr, levantarse, agarrar a sus hijos y protegerse. De la palabra sonido de trompeta o de final trompeta quiere decir señales de los últimos tiempos. Pablo dice, porque en otra palabra Pablo dice, no nos va a agarrar desprevenido, nos va a mandar señales. Que si usted fuera judío, ¿qué vocablo utilizaría? El mismo. Porque sonará, habrá sonido de la final trompeta, es la traducción original. Porque habrá sonido de la final trompeta. O sea, sonido, o sea, señales de los tiempos finales. Lo habló Jesús. 3 de los evangelios dedican a hablarse de esa última trompeta, señales del fin del mundo. Lo habló Pablo, lo habló Pedro, lo habló Judas, y finaliza el Apocalipsis con señales del fin del mundo. Pero ahí viene, ya se lo voy a dejar más adelante. ¿Por qué les cito eso? El año pasado estoy hablando en mi programa, haciendo el programa en Luis Bacal, y hablo del cometa ese que mostré antenoche, que lo bautizaron como el cometa del diablo.